pongo ya para grabar, antes de comenzar con, bueno, con la clase como habíamos pautado, ¿no? Bueno, por suerte está saliendo el solcito, porque la verdad que el frío que está haciendo tampoco ayuda mucho. Anoche creo que casi me convierto en una estatua de hielo mientras doy clase, con el frío que hacía anoche, pero bueno, uno se queja de lleno porque está dentro de la casa, la verdad es que eh, estamos más protegidos dentro que teniendo que Claro, yo salir. tomo de positivo eso, digo, qué bueno que estamos cursando desde casa y no tenemos que estar volviendo de noche y todo eso, así que, Cierto. bueno, agarro de eso positivo. Muy bien. Hay que mirar la mitad del vaso lleno, ¿no? También, no solo la otra Totalmente. parte. No solo la otra parte. Bueno, ya estamos en el horario, así que mientras se siguen sumando compañeras, compañeros, ojalá que se puedan sumar muchos Buen más. día. Hola, buen día. ¿Tu nombre? Liliana Sosa. Liliana. Liliana. Bien, Liliana, bienvenida. Profe, ¿usted me escucha? Si yo Sí, sí, hablo. sí, te escucho, Liliana, perfectamente. No, yo soy No, Estela. la otra. No sé quién estaba hablando recién. No, cuando terminó Liliana, le pregunté yo, le dije, profe, ¿usted me escucha si yo hablo? Porque había hablado antes, pero me pareció que no tenía el micrófono activado. Estela, ¿sos? Sí, sí. Sí, te escucho perfecto, Estela. Listo, perfecto, profe. Buen día, profe. ¿Me escucha a mí también? Mariana, sí, sí, te escucho. Ah, ok, gracias. Referencia. Y ahora tenemos en espera a Leguizamón. Bueno, gente, vamos a tratar de aprovechar la mañanita de este sábado para escuchar sus inquietudes, preguntas, comentarios. Saben que de esta manera van a ser nuestras últimas clases, o sea, a partir del miércoles que viene hasta la fecha del receso, vamos a trabajar sobre las inquietudes que ustedes me planteen, sus dudas, sus comentarios, sus necesidades. Lo único que yo aclaro que no voy a hacer va a ser responder sobre las afirmaciones puntualmente, es decir, no les voy a decir qué afirmación es correcta o es incorrecta, sí puedo ayudarlas a pensar en algún caso sobre algún aspecto de la frase, pero la idea es que eso sí lo puedan hacer ustedes de manera autónoma, porque esa es la intención, ¿verdad? Pero bueno, todos los temas desde que pensó el año hasta ahora, lo que quieran consultar, lo que quieran preguntar, escucho. Apágame la luz, la tele. $40 minutos. Profe, yo quería saber si en las teorías derivadas del conductismo, aparte de la contigüidad y el refuerzo, tomamos lo cognitivo. No. Las teorías conductistas del aprendizaje justamente se caracterizan por desconocer la cuestión mental. Así que no, lo cognitivo no lo toma ninguna de las teorías que trabajamos. Ni las teorías... Buen día. ¿Me escuchan? Silencien un poquitito los micrófonos porque estaba respondiendo una pregunta, ¿sí? Me preguntaban sobre si las teorías conductistas tomaban los aspectos cognitivos. Les estoy diciendo que no, que las teorías conductistas se basan únicamente, las que vimos por lo menos, ¿sí? En el refuerzo o en la repetición mecánica, la más clásica.
Las teorías que se basan en los procesos cognitivos vamos a verlas el próximo cuatrimestre, no sé en qué condiciones, si de manera virtual o presencial, a partir de que estudiemos autores como Piaget, por ejemplo. Pero en el entretanto, no. Lo único que trabajan estas ideas corresponde a la metodología del conductismo, o sea, está puesto el énfasis en el estímulo del medio, sea a través de la repetición o sea a través del refuerzo. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto, no, porque yo lo tenía así anotado como usted dijo, pero después cuando fui a leer el texto del conductismo me nombraba el refuerzo y la contigüidad, pero también me nombraba a lo cognitivo, entonces ahí ya me surgió la duda. Claro, lo menciona porque menciona que hay teorías basadas en el refuerzo, basadas en la repetición y basadas en los procesos cognitivos. En el caso del conductismo y el neoconductismo están entre las primeras. Las que están basadas, repito, en los procesos cognitivos son las que todavía no trabajamos. Sí, sí, profe, quedó clarísimo, gracias. De nada. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tengo una duda acerca de los reflejos condicionados e incondicionados. Dale, ¿cuál es la duda? Quería saber en qué se basan esos términos. Sabemos que los reflejos son heredados, pero no sabría distinguir cuáles son los condicionados e incondicionados. Justamente los heredados son los incondicionados. Son heredados. Cuando son heredados quiere decir que vienen con la información genética. ¿Sí? No los condicionamos. Vienen con la información. Están dados en esa información genética. Suponte, el bebé nace y uno de los reflejos que tiene es la succión. ¿Verdad? Con eso intenta, bueno, entre otras cosas, alimentarse, además de hacer contacto, ¿no? Es un reflejo incondicionado, lo trae, ¿sí? Cuando vemos la experiencia de Watson tratando de que ese niñito Albert se asuste con los animales, ¿sí? Ahí está tratando de provocar una respuesta condicionada, porque el nene no tenía miedo a los animales. No era algo que él traía como información. Entonces, lo que podríamos decir es que lo incondicionado es lo heredado, y lo condicionado sería para el conductismo lo aprendido. Perfecto. Gracias, profe. No, de nada. Profe, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo tengo una duda con respecto al texto de lo inconsciente. Dale. No terminé de entender con respecto a Yo en 40 minutos así termino. del inconsciente cuando habla de la condensación, la sublimación, el desplazamiento. Ahí vamos. Parame un cachito que estoy buscando. Buen día. Buen día. Yo no saludé, no quería interrumpir. Hola, buen día. Me olvidé de traer los auriculares, así que te va a molestar el sonido, pero... Lombardo Adrián. Sí, es una compañera nuestra que entra con el celular del marido o del hijo. ¿Tienen idea cómo se llama? Paola Rodríguez. ¿Cómo? Paola Rodríguez. Paola, perfecto. Perfecto. Ya vamos a la pregunta, ¿sí? Rodríguez Paola. Noelia, no sé quién es, la voy a admitir, después me dirá el apellido. Bueno, no me acuerdo quién me había hecho la pregunta sobre condensación y desplazamiento. Yo, profe, Lucila. Lucila, perfecto. Bueno, no sé por qué apareció también la palabra sublimación ahí en tu pregunta, porque son cuestiones distintas. En principio, condensación y desplazamiento refieren a la forma particular en que se organizan los contenidos que están en el inconsciente. ¿Sí? En el inconsciente
Voy a silenciar a Antonella porque, un cachito, hay un ruido que, ahí está, así podemos, ¿me escuchan bien así? No hay tanto ruido. Bueno, les decía, condensación y desplazamiento remiten a cómo funciona particularmente la lógica del inconsciente. El inconsciente funciona diferente a cómo funciona el sistema conciencia-preconsciente. Nosotros en la vida cotidiana nos regimos por una serie de condiciones que tienen que ver con una lógica, ¿sí? Y que implica la temporalidad, que implica la contradicción, ¿sí? La lógica temporal, uno sabe que el día de ayer ya pasó y que mañana viene un nuevo día, ¿no es cierto? Que hay a esto me refiero, con una lógica temporal en la que todos más o menos acordamos. Una sería la lógica del reloj, ¿no? La cronología. ¿Mm? Sabemos que, bueno, que si yo soy mayor que mis hijos, soy menor que mis padres, ¿sí? Eso también implica una lógica y una temporalidad, ¿de acuerdo? Cuando hacemos una reflexión, ¿sí? Hacemos una reflexión que tiene que ver con una idea que podemos analizar. Todo esto está dentro del proceso secundario. En cambio, el inconsciente funciona de una manera distinta. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de estos mecanismos que son la condensación y el desplazamiento. Mecanismos que Freud cita como mecanismos de proceso primario, ¿sí? Porque son los iniciales al comienzo de la vida. ¿Qué pasa con esas huellas, con esos recuerdos que están alojados, esas marcas, esas huellas de memoria que están alojadas en lo inconsciente? Se asocian entre sí, ¿m? Y se desplazan, ¿para qué? Para poder intentar burlar la censura y aparecer en el segundo sistema. Porque de manera directa no pueden aparecer, acuérdense que funciona la represión, que impide que lo que está guardado allí aparezca en la conciencia y en el preconsciente. Pero sí puede suceder que aparezca, por ejemplo, en los sueños. ¿Y cómo son los sueños? Que es el mejor ejemplo de este funcionamiento. Absolutamente locos, vamos a decir, ¿no? O sea, en los sueños todo es posible, ¿no? Puede haber cambios en el tiempo, en los tiempos, yo puedo ser pequeñita y ver a mis hijos grandes. No existe esa lógica de la que hablábamos al principio, porque la lógica particular es esta, es la de crear una especie de coctelera el inconsciente que mezcla esos recuerdos, los fracciona, los mezcla, los une de alguna manera, tipo el teléfono descompuesto, ¿no? Como asociando por sonido o por alguna otra cuestión, y termina apareciendo en el sueño de esa manera tan distorsionada que es imposible poder descubrir cuáles son esos recuerdos originarios. A ver, en un sueño, supónganse, no sé, estos días con el tema de la pandemia, vamos a tener que hacer un libro sobre todas las cosas que estamos soñando, ¿no? Para ver cómo estamos elaborando estas cuestiones, ¿no? Pero de repente puede haber una figura amenazante en un sueño, monstruosa, que yo me despierto angustiada, y resulta que esa figura monstruosa, cuando empiezo a hacer asociación y trabajo con ella, puede estar representando algo de este temor a este virus que nos está invadiendo, ¿no? O sea, no aparece el virus de manera directa, aparece de manera disfrazada, ¿sí? No sé si Lucila te quedó un poco más claro. A ver, pregunta. Sí, profe. Sí, me quedó claro, gracias. Nada, de nada. Profe, ahí sería cuando el psicoanálisis analiza el inconsciente a partir de los recuerdos, estos que dice que a veces aparecen disfrazados. Sí. ¿Tendría que ver con eso? Sí. Es que no a veces, siempre aparecen disfrazados. Siempre aparecen disfrazados. Exacto. Que a veces pueden suceder, a veces no. Exacto. O sea, puede ser algo que uno, digamos, no va con la realidad. En realidad es, como les decía yo, es el funcionamiento
de nuestra actividad psíquica. Nuestra actividad psíquica necesita estos dos sistemas, y necesita que estén así separados, porque si no hubiese esa barrera, si aparecieran los contenidos que están ocultos de manera directa, producirían una enorme desorganización en esa estructura psíquica. Entonces, esa forma de funcionamiento es la forma de funcionamiento esperable para cualquier sujeto, ¿sí? Otra cosa es que decir, bueno, vamos a ver, vamos a trabajarlo para tratar, porque se trata de una persona con algún síntoma, algún padecimiento, alguna situación en particular, o porque simplemente se trata de alguien que intenta tener una mayor claridad respecto de sus propios deseos, entonces está trabajándolo, digamos, ¿no? No siempre tiene que ser por una cuestión dolosa, ¿m? Pero bueno, de eso se trata. ¿Alguien me puede contar quién es Tiki? Que tengo una persona esperando con ese nombre, Tiki. ¿Tienen idea de quién se trata? Gabriela. Gabriela, ¿apellido? Cáceres. A ver. Cáceres Gabriela, sí, gracias. Vieron que estoy un poco, porque hubo algunos problemas con la gente, con los participantes, entonces estoy, como no nos conocemos, estoy así tratando de ver de quién se trata. Bueno, ¿qué otra pregunta? ¿Qué otra inquietud o comentario? Entonces, profe, lo que pasa en el proceso primario solamente queda ahí en el inconsciente y a través del análisis es como se va a poder, digamos, abrir para pasar al preconsciente o a la conciencia para trabajarlo. No sé si te entendí muy bien. A ver, Cristina, en realidad, lo que pasa en el inconsciente aparece disfrazado en el plano de la preconsciente, el preconsciente y la conciencia. Aparece en los sueños, en los actos fallidos, en los lapsus, en todas las que son las formaciones del inconsciente. Lo que se puede hacer en el análisis clásico, tradicional, porque hay muchos tipos de análisis, es a partir de la asociación libre, como veíamos en la película que inicia Freud, ¿se acuerdan? Intentar recuperar algo del origen posible de esa situación, ¿sí? Pero también esto lo quiero aclarar, porque en algún momento Freud pensaba, o en general en el psicoanálisis se pensaba, que algo del orden de la cura, vamos a llamar, tenía que ver con hacer consciente lo que estaba guardado en el inconsciente. No, con el tiempo se advirtió que lo que está en el inconsciente está allí y debe mantenerse allí. Lo que sí, como sabemos que las motivaciones son de ese orden, en la asociación libre y a partir de la intervención del analista, a partir de la transferencia, ¿no? De manera, digamos, indirecta, se trabajan hipótesis que tienen que ver con lo que está pasando en ese inconsciente, pero no es necesario llegar hasta, digamos, el recuerdo original que dio origen, ¿se entiende? Se trabaja sobre los contenidos para acercarse a esa realidad psíquica, ¿sí? Claro, exacto. Supónganse, si ustedes están trabajando bajo esta óptica con un niñito con problemáticas de aprendizaje, no es necesario que lleguen hasta el recuerdo inicial que dio origen a esa problemática de aprendizaje, que podría ser un síntoma, ¿no? Un síntoma de otra cuestión, de un malestar que se expresa a través de esa dificultad en el aprendizaje. No es que es necesario que lleguen hasta ese punto inicial. En el trabajo que se hace con los niños, supónganse, a partir del juego, en las prácticas, en el trabajo que se hace a partir de sus producciones y demás, ahí se va encontrando alguna idea de qué puede estar originando esa problemática, y de esa forma se va trabajando. Perfecto. Y otra cosa, profe. Sí, Cristina. Cuando habla de que la pulsión reemplaza al instinto, ¿no? Sí. Esto tiene que ver con diferenciar al hombre del animal. Por supuesto. Sí, claro, pulsión, o sea, antes, antiguamente era como llamado instinto, y después, para diferenciarlo, cuando el hombre fue el centro, ahí se empezó a llamar pulsión.
Sí, pero yo te diría que es un poquito más que para diferenciarlo. En realidad casi que como consecuencia del concepto hay una diferenciación. Porque si vos te pones a pensar en el instinto, lo que hay es siempre una respuesta automática, donde el sujeto no pone nada de sí, digamos. El bebé nace y succiona porque puede hacerlo para alimentarse. ¿Bien? Para alimentarse, además para el contacto, todo lo que sabemos, pero lo pone en práctica, no necesitó hacer nada de su parte, ¿sí? En cambio, cuando se sigue repitiendo esa actividad y esa actividad deja placer, deja algo más que la satisfacción de una necesidad, ahí ya estamos viendo otra cosa. Entonces, esa actividad repetida, puesta en automático, común a todos, empieza a tener una particularidad. Recuerden que el psicoanálisis habla centralmente de la singularidad de ese sujeto, es decir, lo que lo hace único e irrepetible. Entonces, algo de esa búsqueda de placer va a ser también única, va a ser singular y va a ser irrepetible. Entonces no podemos hablar de instinto en los seres humanos, porque a diferencia de los otros animales, las búsquedas no van a ser las mismas para todos. Es decir, un animal, no vamos a pensar en un animal doméstico porque es un mal ejemplo, pero un animal en su hábitat, suponte, no sé, un león, ¿m? Para pensar también un mamífero. Un león en su hábitat, digamos, nace, tiene un determinado esquema genético para alimentarse, protegerse de otros animales que lo puedan atacar, reproducirse, ¿sí? Proteger a la manada y organizarse, porque tiene un cierto nivel de organización grupal la manada, ¿no? Hay líderes ahí. Bueno, eso no hay gran diferencia entre los leones, ¿no? Los leones tienen todos con muy poco margen de diferencia en cómo actúan. ¿Podemos pensar lo mismo de un ser humano en cuanto a protegerse, alimentarse, reproducirse? Fíjense que todo en el ser humano va a ser ubicado de manera singular. Por eso no podemos hablar de instintos, porque lo automático dura, digamos, muy poco. Los primeros reflejos duran menos del primer... Piaget hablaba del primer mes, yo creo que ni siquiera llegan a completar el primer mes, ¿no? Ya empiezan a convertirse en otra cosa. ¿Por qué en otra cosa? Porque las experiencias de atención de ese sujeto, recuerden la debilidad inicial de la que habíamos hablado, hacen que la experiencia sea muy fundante para cada uno. Entonces va a marcar diferencias, y cada uno va a hacer un recorrido singular. Lo que a uno le produce placer, a otro le puede producir rechazo. ¿Se entiende? De eso estamos hablando, de una diferencia que necesitaba un concepto, de nuevo, diferenciado, ¿no? Por eso, si ustedes revisan el concepto de pulsión, ahí van a ver que aparece la palabra objeto, fin, medio, cómo se accede, ¿no? De qué manera a ese objeto que le produce, en el caso de las pulsiones de vida, placer. ¿No? Sí, perdón, profe. Ahí tiene que ver como, por ejemplo, cuando, bueno, la mamá le da el pecho al bebé y ya después quiere el pecho, pero a partir de, no de la alimentación, sino de la satisfacción. Y ahí es cuando viene la represión, cuando la madre decide sacarle el pecho. No, La a ver, represión de otro. la ¿no? represión, en realidad, no. Es más complicado que esto y nosotros no lo pudimos profundizar este año, porque hay una represión originaria, hay una primera experiencia de satisfacción. Lo único que te puedo decir, porque no quiero enrollarles más o agregarles más complicación a los contenidos que ya trabajamos, es que va a haber una instancia que va a marcar la división en ese aparato psíquico. O sea, no es que la madre va a ejercer algo que indique la represión, sí va a ir como alejándose de esa atención exclusiva, que eso se vería el año próximo si todo va bien, en desarrollo, pero la represión como tal se va a producir en los comienzos de la vida a partir de la primera experiencia de satisfacción o algo
por el estilo, digamos. Es como, repito, es un concepto de la metapsicología muy complicado, ¿sí? No, o sea, la represión no tiene que ver con el alejamiento de la mamá. Esto va a ser va a estar más ligado a la constitución, o cómo continúa la constitución de su aparato psíquico, ¿sí? Más que de la cuestión represiva. Por ahora no les quiero agregar mucho más que eso para no confundirlas. Profe, cuando hablamos de, buen día, cuando hablamos de energía psíquica, estamos hablando de los contenidos, ¿no? Que hay en el consciente y preconsciente y conciencia. Sí, sí, sí. Cuando hablamos de la energía, hablamos de la energía, de las pulsiones, digamos, que circulan alrededor, al interior del aparato psíquico. Es la que producen esa dinámica, ese movimiento. Nos quedan 9 minutitos, así que aprovechemos a ver si hay alguna otra consulta, pregunta, inquietud. No, profe. Acá habla de que, bueno, el psicoanálisis en la existencia de la actividad psíquica es el inconsciente, la hipótesis, ¿no? Toda motivación en la conducta del hombre tiene sus raíces en él. Y ahí se refiere también, implicaría lo que es la conducta en el ello, en el yo, en el super yo, ¿tendría que ver con eso también? No te entendí la pregunta, ¿me la podés repetir, Cristina? No, es de que la principal hipótesis del psicoanálisis en la existencia de actividad psíquica inconsciente, toda motivación en la conducta del hombre tiene sus raíces en él. Eso sí, porque ahí dice, cuando habla del ello, el yo y el super yo, que siempre está el inconsciente. En realidad son dos aspectos distintos, ¿sí? Una cosa es decir, bueno, la vida psíquica para el inconsciente fundamentalmente tiene su origen y su fundamento en el inconsciente, y otra cosa es explicar cómo está organizado el psiquismo. Son dos aspectos distintos, ¿sí? Los dos corresponden al psicoanálisis, sí, pero son aspectos distintos. El ello, el yo y el super yo, ¿a qué refieren? Refieren a un modelo explicativo sobre la vida psíquica, sobre el aparato psíquico en su conjunto. En tal caso no habla exclusivamente de lo inconsciente, habla también de lo preconsciente e inconsciente, como el primer modelo también, ¿no? O sea, si vos me decís, yo tengo que hablar del aparato psíquico en algún momento, y sí, si yo te pregunto cómo está organizado y cómo funciona el aparato psíquico, vas a tener que hablar del aparato psíquico. Y me podrías decir, así como, me podrías cancherear y decirme, ¿el primero o el segundo modelo? ¿No? Entonces yo ahí te podría decir, bueno, sí, háblame del primero, o háblame del segundo, o háblame de los dos. ¿Bien? Pero cuando hablamos de lo inconsciente como determinación de la conducta, estamos hablando de eso, ¿no? Del valor que le da esa corriente psicológica a la actividad, a lo que se produce en esa zona del psiquismo. ¿Está? Sí, profe, bárbaro, gracias. Profesora, le hago una pregunta con respecto a la entrega de esta guía. Decime. Usted decía de antes de las vacaciones, No. específicamente, o no entendí lo que usted explicó. No. Creo que después lo aclaré varias veces. No.
Te explico, te explico. Pero vos no sos Adrián Lombardo, ¿quién sos? Soy Vos sos Paola. Paola, sí, me pareció. Paola, mira, lo que yo sugerí por un tema de ir como teniendo una percepción más clara de cómo está el grupo, es que si podían, entregaran los trabajos hasta la finalización de las vacaciones, que va a ser el 31 de julio, si yo no recuerdo mal, que les di la fecha el miércoles pasado, les anuncié la fecha, las vacaciones empiezan del 20 al 31, ¿verdad? Sí, receso del 20 al 31. Si ustedes pueden responder, porque han podido escuchar las clases, han podido leer el material, han podido revisar adecuadamente todo lo que tienen para hacer el trabajo, hacerlo antes de que finalicen las vacaciones de invierno o hasta esa fecha, a mí me va a permitir tener una percepción de cómo están ustedes trabajando, de qué han podido trabajar, qué han podido entender, pero no hay fecha tope de entrega. Esto tiene que quedar claro porque son las condiciones de evaluación que se definieron en el instituto, ¿sí? Están haciéndolo todos los institutos. No se puede poner una fecha definitoria porque no sabemos qué nivel de acceso a las clases, qué nivel de conectividad tiene cada una en forma personal y particular. Claro. Nos cambiaron las reglas de juego sobre la marcha, entonces tenemos que cambiar las reglas de la evaluación también. ¿Sí? Está bien. ¿Y la entrega se hace por medio del correo electrónico? Exactamente, por medio del correo electrónico. Sí, sí. Si alguien tuviera algún problema con el envío, me lo puede hacer saber a través del grupo de WhatsApp o a través del Facebook, y buscaríamos otra forma, o un correo alternativo, pero en principio a través de esa vía, ¿sí? Y yo, en la medida que vaya leyendo sus trabajos, vieron que hice una ponderación con letras para que ustedes tengan una idea de cuán cerca o cuán lejos están en la comprensión de los temas y en el análisis del material, y eso se los iría mandando como respuesta, ¿no? O sea que ustedes van a tener la confirmación de que lo recibí, porque van a tener en algún momento la respuesta de cómo evaluó ese trabajo, ¿sí? Esa va a ser nuestra, y si no, si tienen, repito, si pasa el tiempo y no reciben ninguna respuesta, me pueden ir consultando, ¿no? Siempre. Si recibí, si no recibí el trabajo. Tampoco es que los voy a leer de un día para el otro, imagínense, ustedes son un grupo de 80 personas, así que me va a llevar mi tiempo, pero en la medida que yo vaya recibiendo, los voy a ir... Ahora, las preguntas que surjan, porque yo no me he sentado realmente con todo el material para poder tener un enfoque global de lo que es la materia. Me ha costado bastante. Tengo todo el material, lo pude imprimir, y tengo las clases desgrabadas porque tomé apuntes de todas las clases. Ahora me tengo que sentar con todo eso para poder hacerlo. En el transcurso de eso, no sé si me van a surgir dudas. ¿Dónde planteo las dudas? Siempre a través del mail o a través del mismo Facebook, cualquiera de las dos vías. Me parece mejor la vía del mail, porque así hago una respuesta más orientada a tu inquietud en particular, ¿no? Entonces siempre prefiero el mail en ese sentido, pero también está la vía de acceso a través del Facebook, ¿no? Nosotros seguimos teniendo clases, además se pueden seguir haciendo consultas, creo que nos quedan 3 clases, ¿no? Si no vi mal el calendario, y van a ser a través de esta vía, que es Zoom, así que me pueden seguir haciendo consultas también de esta manera. Que esto después queda, no se olviden que yo grabo las clases y después las subo para que la puedan escuchar o volver a escuchar ustedes o escuchar el resto de las personas que no han podido conectarse en ese horario. Así que... Sí, yo de hecho he usado esa posibilidad. Claro. De escucharlo posterior porque no tengo conexión en el horario. No, por supuesto. Por eso tenemos la obligación los profes de subir todo lo que hacemos en este sentido. Las clases quedan en el Facebook, las clases explicativas, y esto yo lo subo en la semana. De bien lo puedo subir a YouTube, lo subo. Sí, cuando terminen las vacaciones, hago esta aclaración, nos queda re poquito tiempo, cuando terminen las vacaciones,
voy a sacar la vista pública de todos estos materiales, por una cuestión de respeto a la intimidad de ustedes y mía, ¿sí? Entonces, cuando terminan las vacaciones, todos esos videos que van a estar por ahora como públicos van a aparecer, van a empezar a aparecer como privados. Bueno, nos queda menos de un minuto, espero que tengan un hermoso fin de semana. Sí, nos queda muy poquito. A ver si llegamos. No tiene fecha, acabo de decir que no hay fecha. No hay fecha de entrega. Si pueden enviármelo antes de que terminen las vacaciones, mejor, pero no hay fecha de entrega. Bueno, gracias, profesora. Buen fin de semana. Que estén todos muy bien, todas muy bien. Cuídense. Chau, hermosa. Lucila, tenés una nena hermosa. Gracias. Que estén todos muy bien. Gracias. Extraño a mis nietas. Y a mis nietos. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Gracias. ¿Vas a salir?